Ahora sí, comenzamos en simultáneo. Buenos días, esto es nuestro programa Despierta Jerez, la tertulia dedicada al arte y la historia cofrade del hilo al pabilo. Tenemos con nosotros hoy a Enrique Soler, a Santi Peña, a Óscar Torres y a José Manuel Tavilo Carrasco. Muy buenos días de nuevo a todos. Buenos días. Y estamos hablando de la renovación de imágenes titulares en las hermandades de Jerez. Ahora sí, Santi, si quiere, plantea cómo está el panorama de nuestra ciudad, que son varias. Bueno, pues esta semana de hecho va a llegar la nueva imagen, la nueva dolorosa de la Hermandad de Bondad y Misericordia, ¿no? Tenemos, este fin de semana de hecho tenemos procesión. Y creo que Óscar va a estar allí. Vamos a estar entre Varales en un especial de la bendición de la Virgen de la Salud de los Enfermos. Estaremos, no vamos a estar en directo, pero a partir de las 10 de la noche aproximadamente ofreceremos un especial de la bendición y de la procesión. Muy bien. Por ampliar detalles, creo que va en una parihuela de sevillana, que es de la agrupación, ¿no? Es agrupación parroquial del Mayor Dolor de la Barzola. Es un Sí. mini palio. Sí, es un estilo pues de los palios que se usa también. Un ejemplo muy parecido puede ser el que usó la Virgen de Montserrat en diciembre, que es de la Hermandad de Montesión. Correcto. O la Concepción de Jerez, Sí, el Rosario sí, de la Aurora, son algo así. palios con varales más reducidos, pero una decoración más decimonónica. Se ha puesto de moda. Sí, La Virgen salía ha vuelto. en anda y Eso salía en anda, pero es ahora un- tiene que ir con palio. Es un modelo antiguo que existía, que se conservaron en los pueblos. Por ejemplo, en Arcos, la Virgen de los Dolores de la Veracruz lo estuvo utilizando hasta una época reciente. Alcalá del Río. Mira, no es el mismo estilo, pero la Hermandad del Mayor Dolor, cuando se trasladó a la Capilla del Calvario para la Magna, Correcto. pues son unas andas más reducidas, que era, bueno, la arqueología también de la Semana Santa de Jerez, porque antes de la llegada de los palios sevillanos, pues eso eran los pasos que teníamos nosotros. Que aquello fue, claro, como estuvo envuelto en la Magna, que no, pero aquello fue un momento, o sea, con mucho sabor, ¿verdad? qué barbaridad. Somos grandes. Bueno, estábamos planteando en la radio, antes de entrar en simultáneo, el por qué se cambian algunas imágenes, de forma, decíamos, acertada o no, pero se cambian, ¿no, Enrique? Sí, vamos, normalmente se suele acertar, normalmente, no siempre, ¿no? Y sobre todo hay una cosa que tú dijiste, que era las obras que hacen las nuevas hermandades. Muchas veces la premura de tiempo, que fue una de las cosas que estuvimos Claro, porque yo diciendo. planteaba que sean imágenes antiguas y se quieran actualizar, le puedo encontrar un sentido, pero si la acaban de hacer hace 15, 10 años, ¿cómo se vuelven a renovar tan rápido, no? Claro, pero muchas Es que ya viene veces... la historia detrás. Muchas veces se hacen cosas porque hay que hacerlas rápido y la prisa es muy mala consejera en los temas artísticos. Sobre todo porque, por ejemplo, lo primero que hay que hacer siempre es un plan general, ¿no? Tener una idea general, hay que hacer un boceto completo. Pues las cosas se van haciendo muchas veces a salto de mata, porque las cofradías, oye, a alguien se le ocurre poner una cosa más y se va ampliando, se va creciendo y después al final pues falta una cohesión en el misterio. En Jerez tenemos algún misterio que está formado así, ¿no? Que está hecho un poco a salto en el tiempo y entonces no se ha hecho Un boceto a partir previo. de un boceto previo o el que se hizo resultó pobre y entonces pues... Ahí podríamos hablar del misterio de las viñas, ¿no? Que en su momento fue una cosa revolucionaria con Muñoz Cebrián y con Fernández Lira, que lo ejecuta Prieto y Pinto. Aquello en su momento resultó, pero después se ha enriquecido y creo que se ha encajado muy bien. Y además hablábamos de Marquillo, del misterio de la flagelación, del misterio de los judíos. Yo creo que también los sayones de las viñas son también ya un poco iconos de la Semana Santa, no se pueden quitar y de hecho la verdad se siente muy identificada con eso. Sí, de hecho la han respetado dentro de la ampliación del grupo escultórico de la hermandad, que lo ha hecho Fernando Aguado, Sí. y se ha respetado lo que son los sayones de Y Pinto. funcionan, De Sí, Pinto. se le cambiaron las vestiduras. Sí. Es lo único Uno estaba hecho de romano ahora, creo, ¿no? Pero No, creo que se ha conseguido el integrarlo. Oye, os lanzo una perfectamente. pregunta. Cuando se hace un paso, o sea, lo que es un conjunto escultórico, o se decide un cambio o de origen, ¿no? La primera imagen, cuando se hace una obra en la construcción, yo no es que sea experta, pero bueno, por lo que voy escuchando, se hace lo que es una memoria justificativa de lo que se está haciendo en una obra, en un edificio. Cuando es un paso ocurre igual, o sea, tú tienes justificado por qué va esa imagen ahí, por qué la otra aquí, por qué de este estilo, por qué... Sí, hombre, claro, por Sí, sí. supuesto, por supuesto. Mira, Por- hay un caso cuando yo estuve en la delegación,
hubo De patrimonio, ¿no? Sí, Se llama. exacto. Mandaron un boceto de una última cena. Ujú. ¿Eh? Y resulta, bueno, que en el boceto de la última cena lo habían compuesto en grupos de 3 los apóstoles, pero un concepto, bueno, hasta cierto punto válido, pero resulta que esos grupos de 3 eran completamente independientes unos de otros, faltaba unidad en una cosa, y además cada uno estaba haciendo una cosa completamente distinta, ¿no? Que no tiene nada que ver uno con otro, vaya, para entenderlo. Claro, y entonces, que sí, y entonces resulta que había incluso uno que estaba acariciando un perrito, habían puesto un perrito bajo la mesa porque eso Bueno, era muy simpático. En Semana Santa tenemos gatos en Sí, el paso. exactamente. Era un gato, ¿no? Y, Un y gato, gallo, ¿no? Fue ¿no? la redención tener un gato, ¿no? Sí. Claro. Moisés se llama. Entonces habían puesto un perrito debajo de la mesa y uno de los apóstoles estaba atendiendo al perrito y entonces Oscar, ¿por qué te tapas la cara? No, porque tengo un frío en las manos que estoy buscando dónde Te caerme. estoy viendo así. No, Así, no, digo, no, ¿qué le no, pasa? no, para Y nada. Perdón. Entonces tuve que decirle, No te gustan vamos a los ver, gatos. el Señor está instituyendo la Eucaristía y este apóstol está jugando con el perrito. Vamos a ver, Esto no es serio, ¿no? Que alguien atienda al Señor. Alguien puede estar atendiendo, porque además que no, ninguno atendía al Señor. Entonces parecía, digo, esto es un ejemplo de nuestras misas de ahora, que cada uno Como la está- vida misma, ¿no? Que Claro, tú das la misa exactamente. y nadie está escuchándote, ¿no? Están uno para acá, otro para allá por La la gracia, adoración ¿no? ahí. Mucha... Es que también depende de la misa, ¿eh? Y depende quién la de ellos, siempre lo digo. En ese misterio, Eso es- Enrique, pero- ¿había alguien Espera, que comiendo hemos- langostino? ¿Eh? ¿Había alguien comiendo langostino? ¿En esa mesa? Por ahí va la cosa. No, porque no se veían los detalles en el dibujo todavía. Pero- Hubieran... Bueno, langostino o una berza que estamos en Jerez, ¿no? No, no, es que ha sido una pista es que de ha del ido, sitio. ha Son los ido- langostinos. ha ido- De Chipiona, ¿no? Dicen ahora que son Los langostinos de toda la vida habían sido de San Lucas, vamos, que yo sepa. Bueno, Los el alcalde de de... Chipiona dice Hombre. que desoban el agua. Hay una frontera donde le piden el pasaporte a los langostinos. Es más Bueno, como estáis hablando en clave, seguid contándome cosas que nos enteremos todos, ¿eh? Si Bueno, no, mira, hablamos... el tema de bondad, por ejemplo, para aquellas personas que no lo sepan, la escultora del misterio regala a la Virgen. O la fe. Sí, Ana Rey, ¿no? Sí. Como otra junta de Y gobierno. después se la han devuelto, que tengo entendido, ¿no? No se la han devuelto. ¿Todavía no? Ella la reclamó. Ah, ¿Vale? Entra una nueva junta de gobierno que cree que la hermandad tiene que tomar otro rumbo. Y decide hacer una Virgen nueva respaldada por a el eso cabildo, voy yo con la hermano. memoria justificativa. Es decir, si cada vez que hay una junta de gobierno que cambian las memorias justificativas de lo que hay encima de los pasos, para Claro. entendernos. Bueno, en el caso de la Virgen no hay ¿Eso una cómo se memoria hace? justificativa, es que la Virgen no gustaba y la Virgen no estaba mal, ¿eh? Pero no estaba mal y además el vestidor, que nuestro querido José Carlos, la terminaba y la terminaba muy bien. Pero hay un nuevo concepto, entra una nueva junta de gobierno y tiene una visión de futuro totalmente diferente. Eso es lo que yo no entiendo, que vaya cambiando cada X tiempo. Claro, su gusto. porque hay una tendencia estética ahora mismo que se llama el hiperrealismo cofradiero, en el que se busca el parecido, el verismo, no solamente ya realismo, sino verismo, es decir, parecerse a la realidad de una forma asombrosa. Claro, entonces esto está muy contestado porque hay una falta de espiritualidad, lo que dicen ahora de unción, dicen ahora el término unción aplicado a la imaginería a mí a veces me parece un poquito snob, por no decir cursi. Directamente. Es cierto, o sea, ¿qué es la unción o qué es esa espiritualidad? Pues el transmitir no solamente el hecho histórico, el hecho cronológico, sino también el simbolismo que conlleva, es decir, un crucificado, dependiendo de si está crucificado, si el Cristo está incorporado en la cruz, si está vivo, si está, digamos que, muy pendiente, ¿no? O está muy avanzado, o tiene la cabeza, dependiendo de la postura, dependiendo de incluso la musculatura. No es lo mismo hacer una imagen de Cristo, pues, Cristo atlético, por ejemplo, un Cristo gótico, un Cristo doliente, el Cristo de la Viga, que siempre han llamado el gótico doliente, ¿no? Esa expresión tan bonita, ¿no? Tan poética. Pero lo dicen ciertamente porque se ve el dolor no solamente por el hecho de las heridas que aparecen en la imagen, sino porque el retorcimiento que la misma imagen tiene, a pesar de que está tan hierático, ¿verdad? Hay una idea que Sí, es el patetismo que transmite también. Exactamente, sobre todo el sudario y todo eso, pues parece que ciertamente se está transmitiendo una verdadera imagen de dolor. Entonces,
Todo eso, ten en cuenta que las imágenes están hechas sobre todo para conmover. En el momento que una imagen conmueve, o no, o hieratismo, porque hieratismo es una palabra que tiene un doble significado, tanto de sacralidad como de quietud. Entonces, claro, mantener una imagen hierática significa que hay un poderío, un señorío, o en términos teológicos, una exusía. Yo no sé cómo el Cristo de la Viga no tiene la medalla de oro de la ciudad, igual que la tiene el Cristo de la Aspiración y tal, desde el punto de vista devocional. No digo que ahora que tengan que tener todas, pero porque lleva el bastón, de mando, ¿no? Lleva el bastón de la alcaldía. ¿Y qué quiere decir eso? Digo la medalla de oro de la ciudad, porque eso, el bastón es una cosa puntual. Bueno, pues son reconocimientos y al fin y al cabo lo que el Cristo de la Viga lleva es el bastón de la alcaldía. Pero que es merecedor. ¿La Virgen del Socorro la tiene? ¿Por la extraordinaria? No. Pero es copatrona. Claro, es que es por eso. A ver, en época de Pedro Pacheco se concedió la medalla de oro a todas las hermandades de la ciudad y se le puso al nazareno, se le impuso al nazareno. Pero después se han ido dando... Sí, por coronaciones canónicas. Por centenarios, por efemérides. Eso se habla en el Nazareno diario. Porque claro. Además, ocurrió que tal y como entró Jesús Nazareno en San Juan de Letrán, llegó el presidente de la Unión de Hermandades y dijo, mi medalla. ¿Esa qué época era? Yo no me acuerdo. ¿Quién era? ¿El presidente quién era? ¿Qué año fue? No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? ¿El Nazareno? Por esa época, yo no quiero decir muchos nombres, pero es la época de Natera, la época de Fernández Gao, Paco Garrido, ¿no? Pero es que, claro, pero es que eso es lo que pasa porque estas cosas son decisiones políticas y muchas veces... Bueno, política, pero hay veces que lo pide la ciudadanía, ¿eh? Sí, pero la decisión siempre es política, porque, por ejemplo, el hecho de que se le conceda una imagen pues hay una parte de los políticos que no están de acuerdo, por no nombrar nuestra ciudad, para no meternos en lío, pero recordar la que se lió en Cádiz cuando se le concede a la Virgen del Rosario, Kichi y todo, y el mismo Kichi tiene que enfrentarse con los mismos de su partido a nivel de Madrid. Y de su familia. Y de su familia. Bueno, pero al revés, su familia... La defendía, ¿no? Quería que se concediera. Claro. No, él digamos... Como hijo de su ciudad quería pues algo que para su familia... ¿No tiene la medalla de la ciudad? No la tenía. Pero se le concedió. Se le concedió. Y se la concedió Kichi. La patrona, ¿no? Claro, en Cádiz. Y imagínate tú eso en niveles de Madrid, cómo se podía, qué lectura se puede hacer esto. Los andaluces, como siempre, tan catetos, con sus cosas, Entonces es falta de sensibilidad, muchas veces con los sentimientos de un pueblo bueno... No conocer la idiosincrasia del lugar también. Claro. Entonces, claro, de Despeñaperro para arriba, ¿qué van a entender de todo esto? Claro. Sin embargo, en Roma lo que más ha impactado las imágenes que ha hecho Elías Rodríguez precisamente es eso, ¿no? El patetismo, la conmoción, la pasión. Sí, es que al pueblo, a los italianos les ha gustado muchísimo. Vamos, José Manuel, por ejemplo, que está en una parroquia que en Roma... donde hay dos... Tenemos un invitado de Roma, que ha venido exclusivamente para la tertulia. Donde hay 3 imágenes de Elías Rodríguez Picón, el mismo que hizo el Cristo de la C. Entonces... ¿Y la Virgen? La Virgen. Y hace poco tenemos también el estandarte. Entonces hay otro compañero también allí en Roma, y compañero de José Manuel, en aquella diócesis, que es la diócesis de Palestrina, ¿vale? donde han hecho una parroquia nueva, y resulta que, bueno, desde el principio es casi coetánea con la parroquia que yo empecé a hacer aquí en Jerez de la C. La diferencia está en que aquí la tuvimos que hacer a golpe de sardinán, como digo, y allí la CHEI, la Conferencia Episcopal Italiana, soltó un dineral para poderla construir. Claro, los presupuestos teóricos son los mismos, pero los resultados es como de 41. Pero bueno, la CEA ahora va a ampliar, o sea que... Volviendo al tema de eso, ¿no? Entonces... El impacto en la gente, precisamente ahora la polémica, por decirlo así, es si el Cristo tiene que estar más cerca o más lejos. Porque, bueno, hay una capilla lateral y luego está lo que es el altar mayor, digamos. Y la gente, bueno, tiene ahí el litigio entre ponerlo en el altar mayor o en la capilla, que queda más cerca, ¿no? La capilla del Sagrario que está... ya se acostumbraron mucho más, entonces lo tienen más cerca y al final la gente dice, bueno, nos gusta más aquí, al final.
más cercano. Es decir, no lo quiero en el altar mayor porque el altar mayor Nos queda muy lejos. no puedo subir al presbiterio, no puedo acercarme. Porque eso impacta mucho lo que es la imagen en sí, ¿no? O sea, las imágenes... ¿Están muy lejos las imágenes en algunos sitios, en algunos altares? En algunas iglesias, parroquias, en fin. Una cosa está clara, que el roce hace el cariño. Claro, Digo, claro. eso no es ninguna tontería lo que estáis hablando, ¿eh? No, Eso de la cercanía y la Los lejanía. accesos a los camarines de las Por vírgenes. ejemplo, la Virgen del Carmen está todo el año, para mi gusto, muy lejos. Pero puede subir. Pero se puede subir, Se puede exacto. subir. Pero camarín. tienes Pasa que como ir con la hasta allí, Macarena. Pero tú llegas y la tienes lejos. Lo que te quiero decir, podría estar más cerca, ¿verdad? Pero te puedes acercar. Que Subes hace al altar. trono. Sí, lo malo es que no tuvieras ni siquiera esa posibilidad. Claro, claro. ¿no? Claro, pero es que una imagen con tanta relevancia devocional merece ese altar que tiene la... En principio no era que el proyecto, era directamente llevarlo al altar mayor. Lo que pasa es que el hecho mismo de tenerlo en la capilla, cerca, la gente dijo, bueno, pues nos queda mejor aquí, al final. Bueno, hago yo la pregunta mala. ¿Y qué pasaría en Jerez si están las imágenes a mano de todo el mundo? Porque ya hemos tenido casos también de robo de joyas, de robo de coronas, Pero eso incluso... también ocurrirá en más sitios, no en Jerez, ¿no? No, bueno, pero nosotros somos Despierta Jerez, ¿no? Sí, ya. Lo que te quiero decir que no demos tampoco la imagen, digo yo, ¿eh? No, pero- Que aquí se roba más que en ninguna parte. No, pero Digo, te- pero- o es Pero así. Están bastante a la mano, casi ¿Sí? todas. Y... Yo el tema lo decía más que nada por el hecho de que La cercanía, ¿no? la cercanía y el efecto que provoca en la gente, del patetismo, lo que hablaba antes Santi, pues es eso, ¿no? Y lo decía relacionándolo con otro tema que, bueno, a lo mejor yo lo habéis tocado aquí, que es el tema de las revelaciones particulares, porque ahora el problema que tenemos en Italia precisamente es ese, ¿no? El de las revelaciones particulares de la Virgen, apariciones de la Virgen extrañas en un pueblo determinado, ha habido intervenciones de la Santa Sede, que es un tema que, lo sabéis, ha sido, entre comillas, pues polémico también por aquí, la interpretación de la corredención y todo este tema, y de hecho la carta y el documento que se ha hecho hace muy poco precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Porque en Italia lo que ha impactado de las imágenes, por ejemplo, en este caso, bueno, nosotros tenemos el caso de Elías, ha sido precisamente esa cercanía de la encarnación, ¿no? Esa figura de tener a Dios cerca, pero a Dios cerca humano. O sea, eso ha sido muy fuerte. Sí, cuando no tenemos la imagen Para- cerca, me la invento, vamos. Claro, porque si no, Dicho mal y pronto. no teniéndola, ¿qué ha pasado? Que ha habido grupos y personas en particular que han tenido este intimismo espiritual religioso que les ha llevado a que, no sé, en un momento determinado pues se le apareció la Virgen, ¿no? Y de hecho esto es real, ¿eh? No estamos hablando de cosas de fábula, no son cuentos. Y eso ha llevado a la Santa Sede a intervenir. Por eso digo que el aporte en ese sentido del arte sacro en andaluz pues, nos está ayudando también ahí a la gente a encontrar a Dios cercano, ¿no? Yo creo que ¿Cómo hubo un ¿Cómo se nos ve a nosotros allí? es que, esta forma de es ve- que de hubo vivir las cosas? hubo un momento en la historia también de allí en lo que esto se fue separando muchísimo. Ciertos grupos religiosos fueron predicando a un Dios tan lejano que llevó a esta idea de que, bueno, como Dios está muy lejano, vamos a irnos por el lado de la Virgen, pero por la parte más equivocada, ¿no? Una especie de intimismo que para que la Virgen pues, nos diga cosas pues particulares, extrañas. Y eso ahora en el efecto, digamos, pastoral, podemos decirlo así, de la parroquia en la que este amigo pues, ha hecho estas imágenes, ha ayudado a la gente a comprender el misterio de la encarnación, que es lo que a mí siempre me ha impactado. Yo soy chileno de origen, de la piedad popular, pues religiosa popular andaluza, ¿no? O sea, y que eso pues pasó a América y tal. Precisamente ese sentido de tener a Dios cerca, ¿no? Yo creo que ahí cojo el tema, ¿no? Eso lo expresaba siempre Antonio Burgos muy bien, cuando decía que el pueblo andaluz necesitaba ver cercano el rostro de Dios. Total, ¿no? Entonces, Que imprescindible. la cercanía, el ver el rostro de Dios. Muchas veces decimos tocar, pero yo más que tocar es ver de cerca. O sea, porque... Yo no soy partidaria de los besamanos y esas Sí, no, cosas. yo digo en el sentido, obviamente, Bueno, de esto, ¿no? Sí, Lo que dice Enrique, pero ¿no? entender tocar como cercanía, ¿no? Sentir, O sea, ¿no? Una presencia, es decir, es que el cristianismo es una religión de presencia. Entonces, claro, llegar a conceptos demasiado abstractos no sirve para todo el mundo. Entonces, la imaginería, de ahí porque la iconoclastia al final terminó el segundo concilio,
¿Cuál fue? El segundo, ahora por la mañana de Éfeso, ¿no? El segundo. Es tan Constantinopla. temprano y con No, tanto frío. Constantinopla. No, el segundo de Niceno. Niceno. El segundo de Niceno. Eso, perdón. Uy, que ahora mismo me ha Demasiado. venido. Fue contemplado como herejía, ¿no? Entonces, Sí, pero hablando de este tema de las apariciones, cuando uno ha tenido experiencias personales en las que ha visto cosas, ¿Tú has visto cosas? yo he visto algo. Claro, Realidad. el tema es lo que Cuéntanos es algo, ¿no? personal y lo que puede aportar a. Claro, pero Para el punto de vista problema de la- es cuando tú dices, lo he visto yo, ¿lo habéis visto? No, nadie lo ha visto, nada más que lo he visto yo. El problema es cuando ocurre algo que ven mucha gente, te lo cuentan y llega un día en el que tú, con más gente, tú dices, acaba de ocurrir esto. Y las 4 personas que había también lo habían visto. Entonces cuando ya uno le entra, perdón, ¿aquí qué ha pasado? Lo que ten yo cuidado, he visto es Oscar, real, ¿no? pero ahí es donde está el problema. Porque el peligro. La sugestión. Claro, y eso se llama palmar de Troya. No. Claro, es No, que. Eso se llama es que- la capilla de la Hiedra. A mí siempre me contaban que a la Virgen se le caía una lágrima, le recorría una lágrima, la mejilla. Claro, y que movía el palio. Eso es una historia que se ha contado siempre. Y yo vi un día como la Virgen se le cayó la lágrima. Y alguien me puede decir, tú estás loco, pero es que había otra persona al lado. Entonces ahí es donde tú dices, ¿qué ha pasado aquí? Una historia que a mí me han contado y que aquí de repente, ¡pum!, ocurre. Yo, sinceramente, nunca he visto nada en absoluto, ni creo que vaya a haber nunca nada, en mi caso. Además, yo pienso que precisamente la fe se trata de no ver nada. No, está claro. Pero Y no por eso no creo. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces vamos buscando cosas extraordinarias porque quizás nos falta fe en lo ordinario. Y entonces... Este tema es muy interesante, ¿eh? Sí, claro, buscar en lo extraordinario, que yo no niego, pero que siempre, bueno, Fíjate igual que que yo no hace lo la iglesia, asevero, ¿eh? Son Yo- personas susceptibles a Yo también mismo a sufrir. dudo, Hay dudo. personas más sensibles para captar cosas Sí, también sí. en general, me Si yo refiero. hubiese estado solo, yo evidentemente ni lo habría contado. Te entra la paranoia de esto, es verdad, Sí, me lo he pero imaginado. mira, en Es esto- que hay otra persona que ha visto lo mismo que tú. Es Claro, que- el problema apunta a Es que ese esta salto que experiencia, que esa hacemos los dos experiencia igual. que es, Uy, ¿qué claro, ha pasado aquí? esa experiencia que es personal, en los últimos años se ha pretendido imponer como una realidad, ¿no? Bueno. En la que desde allí pues surgen grupos claro. unidos a estas experiencias y empieza un poco a desvirtuarse, ¿no? ¿Es Lo que en- es, en es que es Italia? en Italia. Y se puede Aparte que la zona, convertir en secta y en la cosas, zona ¿no? del Lacio, la región de donde está de Roma, la gente tiende a ser muy supersticiosa, curiosamente. Entonces, Eso es peligroso. pero claro, en ese sentido yo decía, bueno, ¿cómo aportan el tema de la religiosidad popular y las imágenes? Lo que ha impactado precisamente es ayudar a la gente a comprender el misterio de la encarnación, ¿no? Que es el tema fundamental, ¿no? De la salvación, de la redención. En acudir, digamos, a la presencia afectiva, sin tener que acudir a los gestos extraordinarios que muchas veces pueden ser fruto de la sugestión o no. Que yo no niego, ojo, No se niega, no. no se niega la posibilidad porque es cierto que todos podemos llegar a tener algún tipo de experiencia en la que uno vea algo, sienta algo, pero claro, ¿dónde está el capítulo o dónde termina el capítulo del sentimiento y dónde empieza el capítulo de lo que más allá del sentimiento es Pero, una Enrique, ¿cómo encajamos una cosa que han objetiva? visto 2 personas a la vez? Pues mira, Es muy por el mismo complicado. hecho de que en muchos sitios ven el baile del sol cuando se aparece la Virgen y yo, la verdad, no sé. Pero, además que te cuento, ¿no? Fue un... Te entra ganas de tener un poquito de mala uva y entonces Claro. como normalmente en esos sitios donde baila el sol la gente suele beber de una fuente determinada, Ya, tú pero dices, yo- ¿qué tiene ese agua? No era el O sea, caso, pero yo- Y el agua ya va contaminada, ¿no? por intentar sacar un poco de luz, estábamos y yo estaba con otra persona y hicimos los 12 minutos. Y fui yo quien había visto caer la lágrima y pregunté, ¿qué ha pasado? Y dice, que se le ha caído la lágrima. Entonces, me corroboró lo que yo había visto.
Y te estoy hablando en primera persona. Sí, sí, Alguien yo me no- puede decir, Sí, tú sí. estás Es loco. una experiencia tuya, Una personal. experiencia. Y a continuación, la Virgen empezó a llorar desconsoladamente y se le subió el tono de la cara. Y de repente hubo como una exhalación de calma en la capilla. Estábamos 2 personas nada más, delante de la Virgen. Y ¡pum! Y las 2 personas que estábamos delante de la Virgen, en el momento en el que la Virgen dio como una especie de suspiro, que no lo dio, y recuperó ese tono Pasa que- claro de la cara, nosotros Oscar, es que nos es un Temas relajamos. muy... Son temas... Experiencia, ¿no? Y además, después... Yo mismo dudo de mí, ¿no? Pero es que fueron Son experiencias muy experiencias personales, personales muy- paralelas Eso es como a la cua- vez. mira, todo, eso, y Óscar, ¿qué, eso ¿qué como- me ha pasado a mí aquí? Eso es como Bien. cuando yo muchas veces, y yo sé que eso es fruto de la edad, de tus vivencias, de tu educación, de lo que has vivido en tu casa, del modelo que has tenido, y ahora me vas a entender, hago cosas que digo, uy, parezco mi madre. Sí. Y yo siempre tengo, mi teoría es que mi madre me utiliza mi cuerpo y mis manos muchas veces para manifestarse y hacer Eso sus lo hemos cosas. hablado muchas veces, Y lo eso. hemos hablado muchas veces. Pero es que yo sé que eso es así. Eso ya es más complejo. No queremos aquí meter al dicasterio de la fe. Todo al final Porque es si fe. no- Al final nos cierran el chiringuito. Entonces, La por cierto, experiencia maravillosa. antes de marcharnos, yo quiero plantear una cosita. Mira, hace una semana o dos, después de... Tú también quieres decir algo, ¿no? Me planteaban en la tertulia, la que viene a continuación, hablando de balances, de años, de cosas tal, y decían, y por cierto, cuando una cofradía, una hermandad o la iglesia vayan a hacerle un manto a la Virgen, que se acuerden de las personas necesitadas, o algo así comentaron. Nadie le contestó porque, claro, yo lo decía, yo no, ni soy cofrade, ni soy iglesia, pero me gustaría que vosotros, y ahora que tengo la suerte hoy, que tenemos aquí 2 sacerdotes, 2 cofrades y tal, deis vuestra opinión sobre este tema si es que queréis darla. Nos vamos a hacer mantos bordados y así el taller del bordador también tiene que ir a Caritas a pedir dinero, a pedir alimentos. Así- Hay determinadas instituciones de Son la opiniones, iglesia yo quiero dar las dos que son versiones. adictas a repartir macarrones gratis. No prefieren la dignidad de una familia que tenga un puesto de trabajo, una nómina, no. Quieren una cola para repartir macarrones gratis. Hay determinadas personas que es que son adictos a repartir macarrones gratis. Cantinflas en una película decía, porque lo acusaban de que estaba diciendo cosas muy revolucionarias en su parroquia, en la película El Padrecito. Y él se defiende y dice, no, pero si yo no creo que haya que acabar con los ricos, porque lo acusaban de ser muy de izquierda, muy comunista. Dice, yo no digo que haya que acabar con los ricos, con lo que hay que acabar es con los pobres. Claro. Entonces, una forma de, mira, la prueba la tienen que precisamente en las últimas décadas las mismas instancias políticas son las que han favorecido que surjan hasta incluso institutos en los que se estudia orfebrería, en los que se estudia bordados. En Sevilla hay un instituto especializado para Los todas estas artesanos cosas. de toda la vida. Dorado, o sea, tú puedes estudiar dorado. ¿Y quiénes son los principales clientes para hacer un dorado? ¿Y quiénes son los principales clientes para hacer Ay, desde las hermandades. una orfebrería? Entonces, vamos a ver, después está el sentido de la estética. Ojo, esto no significa que no haya que gastar con cabeza, porque tampoco Como cualquier podemos... casa, con sentido común, ¿no? Claro. ¿Está mal que tú te vayas a un sitio y te alojes en un hotel? Hombre, no. ¿Está mal que tú malgastes tu dinero yendo a hoteles caros? Pues, mire, pues, hay que tener, como en todo, una mesura y saber dónde empieza el lujo. Que Y como en toda la familia hay quien se puede permitir un 5 estrellas, un 3 estrellas, que eso ya también depende de cada hermandad, cada cofradía o Que es con lo que iniciamos la tertulia. Ay, Porque claro. se sustituían las Jiménez, porque cuando empezó la hermandad, tú tenías para pagarte un hostal y actualmente pues tienes para pagarte un 5 estrellas. Claro. Entonces, Yo, con el tema del cambio de imágenes, no quiero que se nos olvide. La Hermandad de la Coronación de Espinas, hace 75 años, cambia a una Virgen del siglo XVII por una réplica de la Virgen de los Estudiantes de Sevilla que hace Rivera. Yo me he criado, yo que soy de la Hermandad, yo me he criado creyendo que mi Virgen era de Astorga y que la Virgen de la mayor aflicción, hoy Dolores de Villaluenga, se había destruido por completo en un incendio y Sánchez se había hecho una réplica. Eso es lo que yo me he criado con esa historia. Después el tiempo demuestra que no era cierto. Sánchez sí restaura la Virgen, las manos carbonizadas están en la calle con una urnita, y la que va para Villaluenga, que los niños y niñas del pueblo haciendo obras de teatro compran la Virgen, la que está en Villaluenga es la original.
con unas manos diferentes, con un cuerpo diferente, que ya afortunadamente se ha restaurado científicamente, pero se cambió una Virgen del siglo XVII por una réplica, por un apretón, un sacado de puntos de la Virgen de los Estudiantes de Sevilla. Hay otra igual en Araal y otra en Puente Genil. O sea, Rivera hace 3 vírgenes. Él le da pequeñas variaciones, le pega 4 cubillazos y ya son diferentes, pero son iguales. Y se cambió por un sacado de puntos. Y yo me he criado creyendo que era la Astorga. ¿Algo más que apuntar sobre el comentario de por qué se gasta o el gasto? Bueno, que eso es No, demagogia. el eso es gasto, demagogia. sí, O sea, clarísimamente. mire usted, Para lo que ha terminar, dicho que además son Santi, cerramos el taller y esos señores se van todos al paro. No, Claro. mire usted, lo que todo el mundo tiene que tener es un puesto de trabajo digno, que se levante toda la gente temprano, se vayan a trabajar, sean productivos para la sociedad y para ellos. Y cobren al final de mes una nómina. Esa es la verdadera. Y si hay que montar 25.000 talleres de bordado, pues los montaremos. Y todo el mundo trabajando. Pero no, hijo, no. Es que aquí queremos la colita para yo sentirme rey mago los 365 días del año. No, Y pero repartir macarrones además, aparte de todo, cuando tú... Es la caridad malentendida. ¿por qué tú en una ciudad no puedes poner, por ejemplo, monumentos? ¿Por qué tú en una ciudad no puedes poner jardines? ¿Por qué tú en una ciudad... O sea, nos volvemos de un pragmatismo... ¿Qué pasa? Todo tiene que ser modelo soviético de... A mí me llama la atención ese comentario y te voy a decir por qué. Porque ¿por qué se atacó o sea, ¿por qué se ataque siempre al mismo sitio? No, perdona. ¿Y cuando se hace un espectáculo en la calle se gastan 30.000 euros en media hora? ¿Eso no lo critica nadie? No en Jerez, en No, general. Que eso es criticable, porque hay una además, compañía de teatro detrás. no, porque además ese manto, ese tal, como yo le expliqué fuera de micro, digo, es que eso dura siglos y siglos, ¿no? Claro. O años y años. Si que no, es un no gasto- tendríamos museo, no tendríamos iglesia. Es que si a la iglesia no le hubiera... Si a la iglesia no le hubiera... haya caído en decir eso. Es que no es un gasto anual. Es que si a la iglesia no le hubiera dado por hacer un gasto de dinero, a lo mejor no existiría el gótico como lo conocemos. Pero por si mira, ejemplo. la iglesia Pero eran muchas, mecenas, mira, por ejemplo, eran mecenas. no se trata por comparar fiestas, ni muchísimo menos, pero como muchas veces todo se ideologiza en exceso, ¿por qué muchas veces gente que critica eso se gasta el dineral que se gasta, por ejemplo, en fiestas como en disfraces, como disfraces carísimos para el carnaval o para los moros y cristianos? Claro, ¿no? ¿Tú sabes lo que cuesta un traje de la fiesta de moros y cristianos? Porque la familia de mi padre... Bueno, fallas en es Valencia. oriunda de allí. Y después la queman. O de Lo Fallera, que, de lo, Fallera. que, lo que cuesta eso... Lo que después queman, tú lo dices. Pero, Los ninots. después Los las ninots, queman. los ninots, que no solamente los hay en Valencia. escucha, No, una aquí vez- algunos que otros. Pero un momento. Es que no podemos frivolizar sobre Qué la mala, falla de ¿no? Valencia. Que nos Es tenemos que ir. Que se hagan las fallas provoca el comercio, Claro, la hostelería, ¿vale? Pero, ¿acabamos ya? No, vamos a tardar más por el Igual- comentario que pero hicieron mira, la pero semana ya no pasada. decía nada. Incluso igual cuando se dice, es que los andaluces tienen muchas fiestas, pero es que nosotros hemos hecho de la fiesta una forma también De vida. de ofrecer algo y forma parte del turismo y es nuestra principal Hombre, Xavi, industria. A O la sea, vista está. Para acabar, desde el punto y hora en el que es un problema que Baltasar se pinte de negro la cara, hay mucha gente que tiene que, yo qué sé, buscar... que hacérselo mirar, una sí, ficción, no, claro. O que no se puede comer carne porque el animalismo. O sea, yo creo que es que la gente ha interpretado más Walt Disney. Sí, no, hay gente que tiene mucho tiempo libre. Hay quien dice que ha hecho mucho daño los cuentos de Disney. Porque Claro. siempre las madrastras, las malas, las mujeres. Sí, en fin, sí, sí. se quedó por ahí también. Y ha habido que terminar La Bella Durmiente como que porque él se tiene que ser el príncipe el que va a recuperar. Estamos llegando ya a interpretaciones. Los extremos, que son muy malos. Sí, En término medio está la virtud. las Yo creo que nos estamos volviendo muy egoístas. Sí, No. Sí, yo nada más que miramos lo que nos gusta yo y lo que iba a queremos. decir una me cosa, me inclinaría más por una explicación del lado de lo patológico. Sí. Totalmente de acuerdo. De la psique. No soy psicólogo, pero creo que no hace falta para ver que alguna gente necesita Cada vez más malito. necesita Santi, necesita un una spray. pasadita por el psicólogo. Que se refresque. Cada vez más malito. Puede ser mi Yo escucho también a mucha mi gente que dice, sentencia. ¿qué daño se ha hecho al quitar la mili? También se escucha eso. Pues está volviendo. Bueno, en fin. Bueno, yo en la mili Bueno, había señores. un término que no sabía que existía en la sociedad, que era escaquearse. Que- Y ahí escapar. aprendí lo que era Sí, escaquearse. porque la Mili se había convertido también en escuela de muchas cosas que no todas eran tan positivas. ya. Bueno, señores, muchísimas gracias. ¿Cuándo vuelve Entre Varales?
El jueves de la semana que viene. Ah, vale, vale, que eso no lo hemos dicho. El jueves de la semana que viene. Bueno, estarás aquí por la mañana haciendo el ensayo general y después ya el programa. Así que Santi, dame el teléfono de tu jefe para que... Sí, tengo que cambie el turno. No, todavía es mi último jueves antes de las vacaciones. Santi vino y el pobre, que yo lo que lleva hasta el pijama debajo, lleva. Casi. Qué sueño. Hoy me ha costado venir. Pero aparte, tú traes los ojos pegados. Claro. Si me ha costado ponerme la lentilla. Pero si viene despeinado cuando llegaba aquí, empieza a ponerse... Bueno, esto No, también es el peinado moderno. Ese es el casco de la moto también, que tiene WhatsApp. José Manuel, ¿tú estás la semana que viene? No, yo regreso ya mañana. Oh. Tiramos para Roma ya. Así que- Que Él ha venido nomás que Yo para soy ver a después de los Reyes. Reyes. una visita fuga para ver los No, reyes. no, para los Para los Reyes. Reyes, Ah, sí. para los reyes. Un día el programa hacerlo desde la parroquia y vamos todos. ¿Desde Bueno. dónde? De Roma, ¿no? Claro. ¿Tú qué te crees? ¿Que vas aquí ¿Qué? En San Pedro, la en San Clarisa Pedro, de San todo. Pedro? O vais un día, no cuesta tanto, ¿eh? No están tan caros los billetes. Ay, así que- busca Cuando buena vuelvas, cuando vuelvas por aquí ya sabes que tienes aquí tu casa, Nada. como siempre. Muy bien, muy bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Feliz semana. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un alto en el camino, obra más y volvemos. No todos los héroes llevan capa. Algunos llevan... Bueno, seguimos. Joaquín del Valle, Rosa Bautista, Pepe García, muy buenos días. Buenos ¿Qué tal? días. Bienvenidos después de todas las fiestas, después de, los Reyes Magos, cómo se han portado. Quiero decir, que no se me olvide, que para mí es un orgullo ser mujer. Creo que ha dejado el listón bastante alto. Su Majestad el Rey Melchor este año, porque el trabajo de caracterización de este año yo creo que no tiene parangón con todo lo que se ha hecho anteriormente. Y bueno, de hecho nadie sabía quién es quién, como el juego quién es quién. Para no dar más pistas por si esto lo escuchan niños y niñas, por eso hablo así, ¿vale? Sí, bueno, son los representantes de los Reyes Magos, ¿no? De la Exactamente, caravana. exactamente. Yo no me fijé en ese detalle que tú acabas de decir, pero creo que no tiene nada que ver, no me acuerdo si fue la primera vez que una mujer representó a los Reyes Magos de Jerez, fue una persona de aquí de Jerez, una artista. Qué mal rato. Sí, hombre. Qué mal rato pasamos, porque Sí, la hombre. caracterización que se hizo
Yo no sé, yo creo que yo... Te tocó a ti, ¿no? Yo estaba en aquel entonces en promoción de la ciudad, la persona responsable políticamente, pero la verdad es que yo no sabía que había que controlar a los que pintaban, a los que caracterizaban, es decir, que creo que estaban en ello, pero en entonces había como una fuerza que no estaban muy de acuerdo con ese hecho, es decir, efectivamente que fuera una mujer la que representara a un rey mago, ¿no? Y yo creo que lo dije en una frase, entre todos, ¿cómo es? De todos la la mataron y ella sola se murió, murió. ¿no? Ahí todos pusieron lo posible para que no fuera... Saliera bien. Para que saliera bien. Pero bueno, oye, menos mal que esto es como el sol. Después de un día malo, al día siguiente vuelve a salir de nuevo. Bueno, pues al año siguiente, unos nuevos reyes, ¿no? Y esto ya pasó, ¿eh? Pero efectivamente, si este año, como tú dices, no se ha notado absolutamente nada, pues maravillosamente bien, ya está. Hay que hacer las cosas bien. Yo creo Es que además tenemos que aprender, ¿no? Claro, Tenemos y que además aprender. cuando se toma con estas ganas y se acepta el papel que se va a llevar a cabo, ¿no? En el periodo, en este caso en la cabalgata de Reyes, y se lo toman tan en serio, tan profesional todo, es que de verdad yo me emocioné muchísimo. Y dije, ole las mujeres. Pues sí. Entonces quería poner el acento ahí. Bueno, señores, aparte de esto, vamos a entrar ya en materia, que hay muchas cosas de las que hablar. Mira, yo quería plantear que el Ayuntamiento de Jerez este lunes celebró un pleno extraordinario para ratificar el compromiso presupuestario de cara a garantizar la compra de otros 25 autobuses, tema del que ya hemos venido hablando anteriormente, etcétera, Agrio, etcétera. tuvimos un debate agrio. Sí, ese fue uno Con de ellos, ¿no? Aurelia. Exactamente, que por cierto, Aurelia no está hoy, pero estará la semana que viene, hoy no ha podido estar. Estará de viaje, seguramente. Seguramente, pasándose lo mejor que nosotros. Eso para completar la flota, tal y como se comprometió la alcaldesa cuando llegó al gobierno, ¿no? El tema de la renovación completa de la flota de autobuses. Y bueno, el acuerdo salió al final adelante con el único voto en contra del Grupo Municipal Socialista. ¿Queréis hablar sobre la flota de autobuses? ¿Queréis Yo comentar? solamente, seguramente Joaquín y Pepe están más al día que yo, pero yo lo que no voy a entender es el voto en contra del PSOE. No lo voy a entender. Yo puedo entender que se abstenga, porque no quieren darle, bueno, pero lo del voto en contra en un tema importante, como estamos hablando, ¿no? De lo público, de los autobuses, bueno, de los autobuses, claro, el servicio público de autobuses, yo no lo entiendo, porque estamos hablando de renovar, ya se ha hecho una parte, queda la otra parte, va a ser con cargo, por supuesto, a los presupuestos municipales, entonces, no sé, es que no lo entiendo, no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, oye, allá cada uno con sus responsabilidades. Joaquín. Hombre, yo la vez que tuvimos aquí el debate agrio con el tema del recurso que presentó el PSOE, ¿no? Sí. Yo creo que Es además verdad. lo dije, yo creo que perdimos la oportunidad cuando hubo un pleno extraordinario, cuando todo el follón este verano, que hubo un pleno extraordinario dedicado solo al tema del transporte público. Yo creo que se perdió la oportunidad de haber cerrado un acuerdo, porque esto trasciende más allá de una legislatura. Aparte es un servicio público esencial para una determinada capa de la población, y entonces era una oportunidad para haber dicho, bueno, señores, es verdad que hay que renovar, esto hay que potenciarlo, el transporte público colectivo es importante, y entonces vamos a ponernos de acuerdo en qué hacer, ¿no? Fue una oportunidad perdida. El tema del recurso que yo defendía, que bueno, que era un recurso no para paralizar, sino que era para corregir un determinados errores, y hacer las cosas bien no debe costar trabajo, ¿no? Yo creo que al final el tiempo me ha dado la razón en lo que planteaba, ¿no? Es decir, es verdad que el tribunal ha dicho que hay que tener consignado por parte del ayuntamiento las partidas para poder adquirir los autobuses, aunque sea a través de una empresa municipal, pero esa empresa municipal se nutre de los recursos del ayuntamiento. Está sometida a la revisión. Y entonces, Acércate al micro, y entonces lo que se ha hecho es subsanar una deficiencia que había. A partir de ahí, hombre, yo tampoco, es decir, yo entendía el voto en contra cuando era por decir esto hay que hacerlo bien y no hemos saltado un escalón. Y no debemos incurrir en algo que no se debe hacer. Ahora, yo tampoco entiendo mucho el porqué del voto en contra cuando se han corregido las deficiencias. Claro. Que después se pueda pagar o no, ya lo veremos en el tiempo, ¿no? Que no, bueno, a nadie escapa que lo que es el servicio de autobuses es un servicio esencial, porque eso posibilita el movimiento de todas las personas de aquí de Jerez, y en consecuencia
esto hay que apoyarlo. De manera que si estamos terminando con un servicio de autobuses obsoleto, antiguo, viejo y con un riesgo evidente para las personas y con una falta de eficacia, es evidente que la aparición o el advenimiento de una cantidad importante del número de autobuses, por lo visto va a llegar a ser 50. Yo no comparto la actitud del Partido Socialista porque si es un bien para Jerez, no creo que el sectarismo ideológico debe de llegar a tal extremo que algo que puede servir para el bien común, pues intentemos poner ruedas. Hay unas diferencias considerables de la filosofía del PSOE respecto al Partido Popular, pero, hijo mío, hazlo en otros momentos y para otros asuntos. De manera que yo creo que el pueblo de Jerez se debe sentir con los brazos abiertos por el éxito de algo que yo personalmente pensaba que no iba a llegar, ha llegado, y nada, la ciudadanía que lo aproveche y que se sirva de ello. Y por último decir que solo queda que el ayuntamiento diseñe un plan para que los autobuses tengan y presten el servicio que deban de prestar en torno a los horarios, con el tema del trabajo, con el centro, con las zonas del centro, etcétera, etcétera. Independientemente de la bronca política en cualquier asunto, ¿vale? Yo después me abstraigo de todo eso y me centro en lo que estamos leyendo en titulares y lo que ha ocurrido en el Pleno. Entonces, cuando yo leo, cuando yo leo que el PSOE vota en contra de ese consigna presupuestaria para garantizar esos otros 25, me pregunto, me lo planteo al revés. Si estuviera gobernando el PSOE, no tendríamos renovación de autobuses porque votan en contra, o sea, no los quiere, ¿no? No, el problema no es ese. porque... Yo me acuerdo de mi época de novatillo en mi autobuses. primera legislatura, en el 2003-2005, que el primero fue, creo que fue un pacto PP con el PA, con Paseco, el 2003. Sí, Entonces se llevaba... No estaba. No estaba, la primera mía. Partido de Pacheco con PP y después fue con PSOE. Eso es. 2 años y 2 años. Te voy a poner un ejemplo que yo lo repetía en aquella época novato, ¿no? Se llevó a revisar las tarifas del cementerio. Sí. El PSOE, el PP y el PA o Foro, era el PA en aquel momento, o PCA, votaron a favor y el PSOE votó en contra. En la legislatura 2005, el resto de la legislatura 2005 hasta 2007... lo llevó el PSOE y el PP votó en contra. Y decía yo, vamos a dejar tranquilos a nuestros muertos, ¿no? Es decir, que, ¿por qué votáis una cosa así y una otra? En lo demás, es decir, yo creo que hay un debate importante con el transporte público, y no es ese. El debate importante del transporte público es que si tú de verdad quieres fortalecer el transporte público colectivo, no puedes poner una zona de bajas emisiones como se ha puesto. Tú tienes que ir más a peatonalizar, a prohibir la entrada del vehículo privado en determinadas zonas. ¿Por qué? Porque te interesa favorecer lo otro, ¿no? Pero pregunto, la zona de bajas emisiones también es lo que va a impedir que lleguen los coches, ¿no? Sí, pero no. Vamos, si ha sacado peso Jaime Espinal diciendo que es la ciudad que menos restricciones va a poner. Eso es el titular, pero solamente son los No, perdón. No, claro, no va a poner las que están. No pone más. Las que hay ya. ¿Las que hay ya de qué? De que no se puede circular. O sea, los que son residentes sí pueden entrar a su casa. Eso es. Pero que, ¿Y eso no es lo mismo que peatonalizar? No, eso ya está hecho. Sí. Vamos a ver, Sari, tú pones la zona de bajas emisiones y dices, yo esta zona, imagínate, voy a delimitar todo el conjunto histórico. Sí. Ya está. Y ahí no pueden entrar vehículos que no tengan la... Que no sean residentes o servicio público al final. Que no tengan el distintivo para poder circular. Sí, pero de gasoil que no, es decir, los automáticos. Eso es. Entonces tú limitas y dices, y para eso tengo una buena flota de transporte público que es la que va a paliar esas restricciones. Pero si tú sacas peso, yo por el titular nada más, si tú sacas peso de que eres la ciudad que menos restricciones pone, soca un poquito, ¿no? Es decir, la apuesta al transporte público va más allá de tener autobuses nuevos. Va en un diseño de ciudad, en un diseño de movilidad. Entonces,
ahí sí hay un debate político que plantea. Y ahí sí podemos decir, pues tú ideológicamente, yo no estoy de acuerdo en que tú las restricciones saques peso diciendo que eres la ciudad que menos limitaciones va a poner en toda España, porque es una contradicción con lo que estamos hablando. Ahora, el debate político del otro, es decir, un expediente no está bien hecho, hay que hacerlo bien, hay que dar todas las varas posibles. Ya está bien, pues vamos a tirar para adelante, ¿no? No, yo he dicho ya muchísimas ocasiones que yo creo que Jerez ya va muy, muy, muy tarde en lo de peatonalizar la zona centro y que además la zona centro, el cinturón, debe de ampliarse porque ya se nos ha quedado pequeño. Las dos cosas. Y pero si eso, tenemos la prueba, llega Semana Santa y cortas la circulación. Llega la Navidad y has cortado la circulación. Es necesario. Es decir, que Y no a la estamos larga- inventando nada. Y Es a la decir, larga yo creo que se hará, ¿no? que- Cuestión de tiempo, ¿no? Yo creo que para eso, bueno, creo que cuando empezamos esta tertulia, al inicio iba a decir, del curso pasado, ¿no? Sí, sí. En el mes de Septiembre, ¿no? Septiembre, octubre. Recuerdo que en la primera que estaba José Manuel Trillo, por cierto, mandarle desde aquí Sí, sí, creo que sí. todos, ¿no? Un recuerdo. cariñoso saludo. No sé si nos escucha o no nos escucha. Yo creo que sí. Por razones A médicas. veces hablamos mal de él. Eso, nos desde escucha entonces, mal. A ver si hablamos mal de él. Desde que Trillo no está, el oyente este que teníamos, ¿cómo era? El Miguel López, No No llama, llama. Claro, Por porque cierto, es compadre del Trillo. 956 14 98 33 para Trillo, para quien quiera llamar. Sí, pues Trillo, un fuerte abrazo, de verdad, y mucha salud para este año 2026. ¿Qué? Bueno, yo recuerdo que ese día, uno de los primeros días que estuvimos aquí, Trillo se iba corriendo porque había quedado con Pedro Pacheco. Haces una foto Porque se para iba el a hacer la periódico. foto porque era el 30 aniversario, creo, si no recuerdo, los 30 años, luego venía la noticia en la prensa, de que se había empezado a peatonalizar La calle larga. la calle Claro. larga, ¿no? Ya sabéis lo que significó aquello. Estaba, excepto Pacheco, estaba todo el mundo en contra. Incluido Trillo. Incluido, hombre, pues, No, no. precisamente, Claro, incluido claro, Trillo, claro. todos, ¿no? Y sin embargo se arriesgó. Cualquier otro, la gente a veces no se piensa en lo que es mejor, se piensa en que si tomo una decisión que... Lo que menos molesta. Exactamente, porque si molesta, pues a lo mejor pierdo votos, y si pierdo votos, pues a lo mejor no sigo aquí donde estoy. Y a veces hay que tomar decisiones independientemente que uno... Hombre, si las decisiones van encaminadas a mejorar los servicios de la comunidad, a mejorar el bienestar en general, cuando hablamos de lo público de la población. Porque para eso te hemos puesto. Exactamente, pero Joaquín, no todo el mundo tiene, ¿cómo te diría, no? Esa, ¿no? Es decir, Ese talante. ese talante. Vamos Y a dejarlo ahí, en talante. No, hay que tenerlo a veces, ¿no? Es decir, que no siempre, ¿no? No siempre, porque a alguna gente no le venga Hombre, bien. no gusta, al político no le asusta gusta lo tomar esas desconocido, medidas. Pero ya hemos comprobado que la peatonalización que es buena para todo el mundo. ¿Y en la angustia ha pasado algo? Ahí está. Es que Ahí Julián Guita tenía una frase de las famosas que tenía, era una de esas, ¿no? Es decir, quien dice que gobierna para todo el mundo es mentira. Para todo el mundo no se puede gobernar. No. Es decir, alguien Que tiene que gobierne salir, contento a en todo el determinadas mundo. políticas tiene que salir dañado y en otras a lo mejor sale favorecido. Pero para todos a la vez es imposible. hay, Joaquín, una cosa que caracterizaba la conducta de Anguita, que con independencia de la capacidad intelectual y académica que tenía, era un hombre que le daba igual de criticar a la izquierda o la supuesta izquierda como ponerse al lado de Aznar. Es decir, hecho, lo hizo. Aznar, en mi opinión, es un prenda, pero un elemento de pronóstico reservado. Cúbico, es un prenda cúbico. O sea, pero que cuando estaba en el gobierno y hacía algo bien a juicio de Anguita, a Anguita le daba igual que tú lo malinterpretaras. De momento lo que quiero decir con ello que hay que trabajar con independencia intelectual en cualquier faceta que se haga. A mí me gustaría comentar que con independencia de que nosotros aquí debemos de darle un cejo a estas intervenciones, hablando fundamentalmente de lo local, pues bueno, decir que últimamente se están produciendo situaciones que, si bien vienen de un poquillo lejos, después de 8 o 10.000 kilómetros y demás, que tenemos que tener en cuenta que la salvajada de este muchacho, de este señor, de Donald Trump, que sepamos que esto afecta también a Jerez. Jerez no es una zona donde está parapetada por cualquier medio, de manera que no nos vaya a afectar. Este hombre no tiene parangón, no tiene ningún
ninguna medida contra quien ataca, porque incluso ataca a lo que es Europa. Una falta de respeto imponente con el presidente de la República Francesa, y bueno, y respecto al tema del local, decir que a mi juicio es inaceptable que la extrema derecha esté apoyando a este salvaje. O sea, es inaceptable, y que esté incorporando el estado de conciencia de los campesinos, de los parados y de posiblemente gente que tengan escasa capacidad analítica para que estén apoyándolo, cuando resulta que este hombre está poniendo aranceles, está contra el campo andaluz, es decir, ¿hasta cuándo vamos a intentar detener una forma de difundir nuestro pensamiento para que este hombre haga lo que haga, no cuente con el concurso de los más pobres? Entonces, esto es una cosa que es verdad que no se está gestando aquí a nivel de Jerez, pero que bueno, que se tenga en cuenta esto, que la situación es tremendamente negativa, es muy grave, y que a ver por dónde sale esto. Bueno, después de escuchar la versión de Pepe García sobre la política internacional, sección de política internacional, volvemos a lo local. Quería comentar también, pasamos ya del tema autobuses a otro, si os parece. La alcaldesa anunció que pedirá un régimen financiero especial para Jerez con el consenso de los partidos políticos y la sociedad civil. Además, García Pelayo informó que se encomendará al Consejo Social de la ciudad un documento técnico de diagnóstico que se va a trasladar para su aprobación en pleno. ¿Qué os parece esta medida? Yo creo que hace ya tiempo, y creo que lo comentamos también al principio, Jerez necesita de verdad una nueva financiación, pero Jerez y muchos ayuntamientos y muchas autonomías. Si estamos hablando... En principo todos. Todos. Y después hablamos de... Hombre, lo que pasa es que hay unos que tienen más que otros, eso ya lo sabemos. Hay comunidades y sitios más ricos, y ayuntamientos, y nosotros no. Entonces yo creo que hace ya tiempo que desde el gobierno central se tenían que haber planteado, lo que pasa es que eso es muy difícil, pero yo creo que donde debieran estar la lucha de todos los partidos, es, oye, hay que salvar a los ayuntamientos. ¿Y qué hay? Es decir, yo no digo que se diga borrón y cuenta nueva, no, hay que refinanciar, quitar esa deuda que no permita a los ayuntamientos prestar. Totalmente. Pero no, dice la gente, es que Jerez, bueno, sí, Jerez, pero Jerez y La Línea y Algeciras y yo muchos se lo llevo otros. escuchando toda la vida. Toda la vida. Los ayuntamientos oficiados, de que son las cenicientas del Arcos, Estado, de esos discursos de toda la vida, pero siempre sigue todo igual. No, y yo creo que, porque no se toman decisiones ni desde, bueno, la FEIN, primero la FEIN, que es la federación donde están todos los municipios de España, pedirlo. Que yo creo que sí que lo han hecho. Hombre, la presidenta además es la alcaldesa de Jerez. Y segundo, o sea que oye, que desde el gobierno central, pues yo lo mismo que se está planteando, de hacerle una quita a Cataluña, de hacerle un no sé qué, de darle más dinero, oye, por favor, que es que el resto, ¿qué pasa? Joaquín, desde las posiciones más de izquierda y más de izquierda, eso no lo veo. Veo otros temas, sí, pero no veo que se pida, no veo que se exija un poquito. La reivindicación de la financiación de los ayuntamientos histórica desde la izquierda. Y había que poner el yo creo que es el único partido político que ha estado dando la vara todas las legislaturas, Sí, pero... A nivel del Estado, de todos los ayuntamientos. Pero sin embargo no se ve, es decir, que no se ve ni siquiera ni un poquito de miramiento. Entre otras cosas porque las fuerzas de izquierda donde yo estaba, donde más poder tenía político era en los ayuntamientos. En los ayuntamientos. Porque claro. es municipalista, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que sí, y que el contador se tenía que poner a cero y además luego pedir responsabilidades cuando toque. Cuando toque. Sinceramente yo pienso que sí, que sería... Bueno, el contador a cero, quitarle las deudas a los ayuntamientos. Sí. Y que las asuma el Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Hombre. El Estado no somos todos, sí. todos pagamos y todo se reparte, pues sí, todo. Y ahora empezamos y ahora ya con responsabilidades. Bueno, pero responsabilidades importantes cuando alguien se desvíe de los presupuestos. No, todos los que pagamos, los que defraudan, no. Todos somos, exactamente, uno más que otro, porque a ti por 100 euros te van a pedir explicación. Hay gente que por mucho más... En fin, que yo creo que ahí estamos en pleno debate en dos temas. Uno es la condonación de las deudas de la comunidad autónoma y el otro es de la financiación de la comunidad autónoma. Yo creo que son elementos para poder, o debería de plantearse el debate, tanto a nivel municipal de la condonación de deuda como la financiación. La financiación municipal siempre históricamente ha estado muy por debajo
de la que en realidad le corresponde, no ya por las competencias que se le atribuye, sino porque además la gente al que ve al alcalde, a la alcaldesa y a los concejales, y a quien le pide, y Además entonces le pide se todo, cogen todo. muchas competencias que son, en muchos casos, de la comunidad autónoma y la absorben. Eso es un debate. El otro es un debate recurrente, el de una financiación especial para Jerez. Digo recurrente porque María José Zorbida, que cuando fue alcaldesa, gobernaba el Partido Popular, lo dijo en la campaña electoral y después se lo olvidó. Entonces es recurrente ahora porque no gobierna el Partido Popular en Madrid. Es recurrente eso, es recurrente el aeropuerto, es recurrente la autopista, porque cuando fue alcaldesa gobernada del Partido Popular y el Partido Popular de Madrid no hizo nada por eso. Entonces yo creo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, ahora lo propones tú porque está gobernando el otro. Cuando ya esté gobernando el otro, lo propones. Vamos a dejarnos de Joaquín, historia. Y al revés también. No, pero Al revés el también. problema es la fortaleza. Acuérdate del peaje de la autopista. Que te estoy diciendo que sí, chiquilla, que cuando vino... Te vuelvo a poner el ejemplo del cementerio. Uno y otro. uno y otro. No, yo no, vamos. ¿Por qué lo tiene Cádiz? ¿Por qué lo tiene Cádiz? Volvemos a hablar lo que dice Rosa, que hay temas que están por encima de las siglas políticas ni de Que nada, sí, que tiene que ser sí. por el interés general Que de te la lo dicho ciudadanía. por lo del cementerio, te he puesto el ejemplo más tonto. Ay. Para que vea cómo vota uno y vota el otro después. ¿Por qué lo tiene Cádiz? ¿Por qué en Cádiz se ha hecho la rehabilitación del conjunto histórico que en Jerez no se ha hecho? Es Porque decir, la vamos a Junta buscar, invirtió mucho dinero. vamos a La buscar Junta. respuestas a eso. Y estaba gobernando el PSOE cuando la rehabilitación del casco antiguo, ¿eh? Sí, sí. En la Junta de Andalucía. Y allí gobernando el PP. Y allí gobernando el PP. ¿Vale? Pero bueno, es que algún día hay que plantarse. ¿Qué solución le veis a ver Algún a día hay que todo esto? ¿Cómo plantarse. se puede arreglar todo esto? Hombre, la señora Teófila se plantaba ante el gobierno del Partido Popular en Madrid, ¿eh? Entonces, aquí... Teófila hizo muchísimas cosas por Cádiz. Hombre, Teófila le dio un cambio a Cádiz que no hay ya quien lo conozca. Entonces era el problema. Que no se la ha hecho nadie, ¿eh? Era el problema que no se planta nadie. Y aparte de no plantarse nadie, lo que es el tejido de la sociedad civil se ha perdido. Entonces es muy complicado de plantarse y decir, señores, necesitamos esto. Yo me acuerdo cuando llegó Teófila con la famosa campaña de Cádiz como La Plata, para limpiar Cádiz, que decían allí, decía, hombre, tú a limpiar Cádiz. ¿Cómo se quedó Cádiz? Y ya a partir de ahí, la verdad es que... Que no, hay... no, fue un antes y un No, después. no fue casualidad, ¿no? Que Teófila Pero tuviera son temas 24 recurrentes años. para desviar el debate Bueno, de la ciudad. yo quería comentar que habitualmente, cada vez que hablamos, pues decimos que la democracia... No me vaya a hablar de Trump otra vez, ¿eh? No, Ya de eso hemos hablado. Trump No. es un peligro para la democracia. ¿vale? voy a hablar de algo más cercano, pero que bueno, que está íntimamente relacionado con Trump y con Trump. De manera que hay que admitir de que la democracia es el sistema menos malo. Lo que no debemos de admitir es pensar que la democracia está lleno de bonanza. Y me voy a explicar. Vamos a ver. El Partido Socialista está gobernando este país actualmente. Y resulta que le va a conceder a Cataluña una serie de beneficios en todos los órdenes, especialmente en la tributación y económico y demás. Financiación singular, ¿no? Creo que han llamado. Bueno, pues muy bien. Para muy bien todas, expresado. para todas. Para eso está aquí Rosa, para puntualizar aquí Para todas. Entonces, ¿por qué lo va a hacer? Porque necesita el apoyo y el respaldo, no por beneficiar a una población. De manera que este asunto que se está aquí debatiendo hoy, de que la deuda histórica respecto a los ayuntamientos debería, esto tiene una tremenda complejidad que yo personalmente no sé alcanzar cuáles son los procedimientos que había que habilitar, pero de todas maneras yo creo que hay que abordarlo, hay que zanjarlo y un poco en la línea de lo que decía Joaquín y Rosa, y hay que habilitar unos procedimientos para que después de que yo te libero de eso, usted también está condicionado a no pasarse de manera que empecemos a sanear las arcas municipales, pero al mismo tiempo imponerle a los políticos del momento pues que no se pasen. Y así orientaremos la política económica y en otros órdenes de manera distinta, porque con esta loza no se puede atender lo que son las necesidades objetivas de los ciudadanos. Oye, independientemente de que lo que hemos comentado sobre el tema del régimen financiero especial
que se haga, que no se haga, que se ha pedido muchas veces y tal, pero ¿creéis que la situación, la extensión, cómo está constituido Jerez, se merece ese régimen financiero especial? Totalmente, ¿Tiene características pero suficientes? totalmente. Mira, si te das cuenta, vamos a Cádiz Capital, digo por poner un ejemplo, o San Fernando mismo. Sabéis que es un territorio pequeñito, concentrado, no tienen lo que tienen, Yo veo los Cádiz, mismos autobuses. Los autobuses, yo los veo en Cádiz llenos de... Claro, es que Cádiz Claro, es... en los es autobuses, un círculo. cinturón. Es un En los círculo. autobuses, dice, construcción de, como bien sabéis, en sentido vertical, es decir, por lo tanto, a la hora de prestar la basura, la limpieza, pues todo... Eso lo has vivido tú. No, todo eso es mucho más barato. Nuestra ciudad, ¿cómo ha crecido? Primero, nuestra ciudad tiene un gran territorio. Horizontal. Horizontalmente. De lo más extenso de España, ¿no? El más, bueno, no, Uno el de más los- extenso uno no. de los más, uno de los Antes, más. antes de que nos quitaran a lo que es el territorio de San José del Valle, bueno, Que nos es verdad. quitaran, que nos Sí, quitaran. que nos quitaran. Que nos Pues, reconquistaran, sabéis que fue una decisión de la Junta de Andalucía, como tantas otras. Mira cómo después con la Barca nos ha hecho, o con otros. Es decir, que aquí no son decisiones políticas, no de otro tipo, no pensando en la mejoría, en la población, en no sé cuánto. No. A mí que me dejen, pero bueno, ahí está la historia. Y después también porque desde el propio Ayuntamiento de Jerez, quien defendía algunas de las cuestiones esenciales, como nos pasó también con la Sierra San Cristóbal, con el Puerto Santa María, pues no se hacían con la vehemencia, ¿no? Y con iba a decir, con la fuerza que se debía hacer, ¿no? Como teníamos tanto, ¿por Tú qué ibas a pasaba, decir con no? los cojones, ¿no? Bueno, yo no decía ese término, pero más o menos parecido. Sí, Más o es verdad, Pepe, eso es ahí. El esa es la ímpetu, realidad. el el ímpetu, ímpetu que creo que hay que Con hacer el las cosas. ímpetu, muy bien. Porque eso como está teníamos mejor mucho, pues expresado. porque como teníamos mucho, porque al fin y al cabo pues no se le daba, creo que no se le daba importancia, cuando otras administraciones u otros representantes de administraciones sí hacían, ¿no?, de esa defensa de su De su territorio territorio, o de lo que claro. creían que era su territorio, algo importante. Bueno, efectivamente, y fíjate la de barriadas rurales que tiene Jerez, y fíjate, bueno, las de pedanía, que son 7 pedanías, ¿no? Es decir, que es un territorio extenso, amplio, muy en horizontal, y es verdad que aquí los servicios públicos pues cuestan mucho, los servicios que hay que prestar cuestan Mucho más que en cualquier otro sitio. Totalmente de acuerdo. Por lógica, vamos. Totalmente de acuerdo. Y además después, ¿cómo hemos sido como ciudad? Ya sabéis que para que se hiciera el campus universitario, ¿qué hubo que hacer? Eso te Joaquín, lo puede hubo que contar- negociar te lo puede contar unos Trillo. cuarteles que se le dieron, es decir, que fue la ciudad la que los puso a disposición. En aquel entonces no sé cómo se llamaría el Ministerio de Defensa. Y que luego, para que eso revirtiera de nuevo a la ciudad, para crear ahí el campus universitario, hubo que pagar, transaccionar, darle terreno para construir, para negociar con ellos, es decir, dinero al fin y al cabo. Y la verdad que yo digo que porque al final menos mal que existe esa masa crítica que decimos de un 10% de la población, que bueno, con esa plataforma pro campo, como con la plataforma pro Teatro Villamarta, ¿no? Que ahí que peleó por un sitio y por otro, pero es que si no, que nos da mucho igual, Joaquín, todo lo que a veces ocurre y todo lo que es bueno. Es que yo creo que los servicios públicos son buenos y si hay campus universitarios, si hay un teatro público, si hay todo eso es bueno y hay que pedir y hay que demandar, ¿no? Hay que defender un poco lo nuestro, ¿no? Esa dejadez que se dice que tenemos a veces los jerezanos, ¿no? De no creer en lo nuestro, en lo que ya tenemos. Apatía. Bueno, sí, yo no sé si apatía o si es que nos O no cuesta creernos, mucho. o no creernos que lo que tenemos es muy bueno. Hombre, y luego lo digo con todo el cariño, porque luego sabéis que aquí mismo he criticado que yo vengo de otro pueblo donde nací, en Arco de la Frontera, donde yo digo, pero ¿cómo ocurre esto en esa administración o en otra, ¿no? Donde hay una gran dejadez de lo que yo entiendo que debía de ser atender al ciudadano, ¿no? En muchos servicios públicos, ¿no? Pero Bueno, los servicios públicos es la garantía de la igualdad. Es decir, que ahí no vamos a cuestionar que deberían de ser. Es decir, lo que es la sanidad, la educación, el transporte público, el agua. Es decir, que son... No, lo que hablamos de la peatonalización, de Del todo lo que la centro, es mejora, decir. de Movilidad, zonas la verdes, movilidad. de cuidar nuestro entorno urbanísticamente. No os podéis imaginar cómo están creciendo como setas las construcciones ilegales, pero aquí en Jerez, al ladito, que no hay que irse a 5 kilómetros. Y no hay quien controle nada. Hay una dejadez que yo digo, pero ¿esto cómo es posible? ¿No? Y la gente dice, joder, yo pedí un permiso y no me lo dieron, porque claro, no. Y está viendo allí al lado que están construyendo 1, 2, 3, 4, 5, pero ¿esto cómo es? ¿Qué ha pasado aquí? Que hemos pasado de ser una ciudad, hombre, que tenía ¿no? Sí, sí. Yo creo que tenía un baremo alto, ¿no? En exigencia, en cumplir, en controlar, en hacer las cosas, yo creo que es Según bien la para ley. todo el mundo, según la ley.
Y sin embargo hay ahora mismo como, no sé, Pero que lo de un la dejar pasar, un dejar hacer, porque un dejar ver, ¿no? La gente ve. Pero que cuando hablamos de financiación, si las circunstancias de Jerez y demás... Yo creo que sí que la reúne, ¿eh? Estamos hablando de singularidad. Volvemos a lo que ha planteado Pepe. La singularidad. Si no hay ahora mismo una reforma del sistema de financiación autonómica es porque a Andalucía le interesa que pese la población, a los gallegos le interesa que pese la edad de la población, a Castilla y León le interesa que pese la dispersión. Es decir, que cuando estamos hablando de singularidad, tengamos un poquito, hasta que no conozcamos los datos concienzudamente, en criticar la financiación singular, porque la financiación singular de Cataluña no va a ser solo para Cataluña, va a ser para todas las comunidades autónomas. Y ahí es el ¿Para peso... Andalucía también? ¿Eh? ¿Para Andalucía también? Hombre, Andalucía es el más beneficiado de la condonación de la deuda. Y está diciendo Juanma Moreno que no la quiere. Y se va y le quitan 18.500 millones de deuda, ¿eh? Y es el más beneficiado de todas las comunidades. Y está diciendo que no. Porque lo plantea el gobierno y Juanma Moreno es del PP. Yo eso quiero verlo, Joaquín, yo eso quiero verlo, de verdad, esos son los datos que están publicados, ¿eh? Los datos que están publicados, Eso están esto como publicados, dice, Rosa. todos los ayuntamientos, escúchame, esto es como el baremo, ¿por qué reciben los ayuntamientos, como bien sabéis, dinero de las arcas del Estado? No hay un criterio. Yo, en 20 años que estuve en el ayuntamiento, no supe. Y mira que lo pregunté, indagamos, hicimos. No se sabía por qué el ayuntamiento de Jerez recibía 1.000 y por qué el ayuntamiento de Cádiz recibía 1.500. Digo por poner un ejemplo. No se sabía, no había criterio. No hay criterios, claro. Y tiene que haberlo, Joaquín. Creo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, como tú dices. Las autonomías se tienen que financiar, los ayuntamientos se tienen que financiar. Y aunque uno quiera un criterio y otros quieran otro, yo creo que hemos sido capaces de poner un equilibrio, Habrá que verlo, ¿no? una media, ¿no? Una pero cosa. Pero si llevamos 12 años con el plan de la financiación de la comunidad autónoma y ni el gobierno anterior tuvo capacidad de hacerlo. Es decir, que a algún momento habrá que sentar a la gente, ponernos de acuerdo, ¿no? Sí, ¿O no? totalmente de acuerdo. O da el paso de decir vamos a sentar a la gente para ponernos de acuerdo también es malo. No, es que hay que ponerse de acuerdo. Guardamos silencio y seguimos como estamos. Hay que ponerse de acuerdo. Hombre, Yo lo digo siempre, me parece que la responsabilidad de quien gobierna es tomar decisiones y sentar y acordar y, llegar a acuerdos. Pero Joaquín, decisiones que estén presididas por la objetividad, por el interés público Y y la no en transparencia. razón, y no en razón Y como a los dice- intereses. Y, como dice Totalmente. Joaquín, y que no sean temas recurrentes, ¿no? Como dice Joaquín. Hombre, no sean recurrentes cada vez que se me ocurre porque me toca, ¿no? Cada 8 años me toca pedir esto. Hombre, yo creo que lo de la Sí, es verdad, condonación de hay la que deuda mantener, están hay que publicados los mantener. datos, ¿eh? Están publicados los datos. Sí, los y datos. ninguna comunidad autónoma ha dicho que los datos son falsos, ¿eh? Los que están publicados. No, que existe deuda, sí. No, las cantidades. Nadie Ahora ha dicho bien, que no, ¿eh? Lo que hay Fundamentalmente, Andalucía, Valencia y Cataluña, fundamentalmente. Pero no porque sean las que más gastan, sino que tradicionalmente han sido las que peor financiadas han estado. Totalmente, y siguen es así, estando. ¿no? Y siguen Y estando. eso ha gobernado aquí el PSOE y ha gobernado aquí el PP y lo dicen. En Valencia ha gobernado el PSOE y ha gobernado el PP y lo dicen, que son las peores El financiadas. número de habitantes tiene peso, ¿no? Creo Sí, que es sí, lo sí. que más incide. Debe, los servicios en deben el ser para los volumen. habitantes, ¿no? O para Por quiénes eso. son los servicios. Claro, pero tú dices, y Galicia dice, es que aquí la población es muy mayor. Bueno, pues habrá Y que tener también- una de esto que Eso, haga, eso. ¿sabes? Y Castilla y León que tenemos la dispersión. Pues lo mismo. Por eso te digo que algún día habrá que sentarlas todas y decir, señores, vamos a acordar cómo lo hacemos. Claro, pues, Y vamos a buscar unos equilibrios. hay que incorporar Y vamos a buscar aspectos- una singularidad para Castilla y León, una singularidad para Galicia, una singularidad para Andalucía y una singularidad para Cataluña. Y vamos a ponernos de acuerdo en esos criterios. Y ya está. Y no se trata de castigar una a costa de la otra. No, totalmente. Porque No el- se trata- no el se trata, fondo de pero- cohesión, Segura- el fondo de cohesión tiene que seguir existiendo. Totalmente. Y además, yo creo que, es decir, que lo que a lo mejor no sirve para una, sirve para otra. Entonces, Eso es. todo el mundo se va a beneficiar, Eso es. Joaquín. Nadie va a quedar contento al 100%, pero todo el mundo se Pero va a lo que no beneficiar. podemos es agachar las orejas No, y dejar no. pasar tiempo. No, y no, no. otro año y Totalmente de otro, y acuerdo. otro Que gobierno. los repartos sean equitativos, ¿no? O que se intente lo más equitativo Claro. posible, ¿no? Que es lo que se pretenderá con esas Que medidas. exista supongo. equidad e igualdad. sí. Es difícil, es Para difícil eso que está eso, el fondo de cohesión. El fondo de cohesión es un fondo de solidaridad interterritorial. Y punto. Pero Que que- garantiza la prestación de los servicios públicos. Después lo que no van es quejarnos de que no tengo dinero para la sanidad y le estoy dando 5.000 millones a Quirón, a la privada. Y no tengo dinero. O quito el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones y no le cobro. Y pierdo 500 millones de euros todos los años. Eso es lo que no vale. Pedir y dejar de recaudar. ¿A quién se lo pedimos? ¿A papá Estado?
ahora, o dentro de un año, o dentro de 2. Es decir, ayer vi yo estaba viendo lo del gasoil en la primera. Y de las entrevistas. ¿El de mala lengua? El broncano. Que entrevistó a un geo. Que ha hecho un documental promocionado por la dirección de la Policía Nacional. Y decía el tío, yo al principio esto no lo veía bien, porque tú te expones a que... Dice, después de haber hecho la serie, de explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos y todo, dice, estoy orgulloso. Porque la gente debe conocer en qué se gasta su dinero. Sí, ¿vale? totalmente. Eso es importante. Pues Sí. entonces, lo que no podemos es querer más servicios, pero dejo de recaudar. Y que me dé el Estado el dinero. Bueno, es que el Estado es de eso todo. no vale. Si el Estado está pero endeudado. no, dejo de aportar. No, de recaudar. Es decir, para perdonar a determinadas rentas Ajá. los que tienen que pagar, pues dejo de ahorrar 500 millones. No tengo para prestar servicios públicos de educación, pero cada vez privatizo más la sanidad. Sí, vamos a ser coherentes, ¿no? ¿Qué está hablando? ¿Esperanza Aguirre? No, Esperanza Aguirre, de Juan Moreno lo está haciendo en Andalucía. Lo está haciendo. Es decir, que... Nos quedan 5 minutitos prácticamente en De televisión. vivienda ni vamos a hablar. De vivienda lo vamos a dejar para el siguiente, que vamos a traer aquí. Sí. nosotros ¿Quiere hablar del nuestras siguiente? propuestas de vivienda, Joaquín. Sí. ¿Usted quiere hablar del siguiente? No. Sí, No, porque es más... No, no, Más extenso, porque más específico, ¿no? extenso. Bueno, porque hablamos entonces de Hombre, empleo. yo creo que hay una novedad a principio de Venga. año, que es las nuevas tasas de recogida de basura y de tratamiento. Yo estoy deseando que me llegue la Venga. factura para Es saber, decir, porque todavía no. pri- Mira pri- que lo explican aquí. que primero- ¿Has llegado el recibo ya? No, hasta No, abril, no. abril o mayo no está eso listo. Pero digo, por no Hoy vivir estamos de los dejando- bulos. Hoy Joaquín se podrá ir contento porque no Hoy está Aurelia. al día, y está su mancha. A ver, como no nos Aurelia, dijo desde que íbamos a hablar, pues yo Le- venía es con verdad, mi tarea. Es verdad, le vamos a decir, le voy a poner luego el vídeo a Aurelia, y decir, mira Claro. Aurelia, mira Joaquín, y para No que la falten semana más, que viene Aurelia, no falten más. no falte. Primero, por acabar con los bulos de la tasa, de decir que esto es un invento del gobierno del Estado, yo no sé qué, no sé cuánto. Hay una ley de la Ley 7 de 2022 de residuos que está aprobada por el gobierno del Estado, ¿vale? En obligación a una directiva europea, la 98 de 2008, que dice que quien contamina paga y que dice además la obligatoriedad de que se financie íntegramente ese servicio por los individuos y las empresas. Es decir, que esto no es un invento del gobierno, ya no se puede decir bolivariano, pues ya, ahora, como sea, y social, comunista, biliotarra y eso. Esto es una directiva europea que hay que dar cumplimiento. Pero ¿cómo se mide quién más? Pero eso siempre ha sido así, contamina? Joaquín. Eso es, no, La el tasa nuestra de problema- basura siempre ha sido en Sí, pero se función está vendiendo que de es lo un que gasta. invento del gobierno. Por parte del PP lleva años vendiéndolo. Entonces, Joaquín, digo, Joaquín, vamos al grano. Joaquín, una cosa. ¿Qué? Tú ya no estás en los plenos municipales. Pero Esto es los una veo, tertulia, pero los esto es veo, una tertulia, pero no leo, hablando buena. pero leo la Pero la parece prensa. que está. Leo la Claro, prensa. no, Pero es Joaquín que- sigue con su militancia, Pero es que que es importante. No, mira, también. con Joaquín tenemos que hacer esa terapia que se hace cuando la gente ya se jubila y no tú sale del rol. No, perdona, Sari. Tú traes los temas hoy de una nota de prensa del gobierno municipal y yo No, estoy perdona sacando que- un tema que no mete, ¿no? ¿Cómo que una nota de prensa? Bueno, de lo que municipal? ha salido la alcaldesa, ¿no? Nada más. No, yo estoy sacando las Y cosas. lo de la taza no ha salido, por ¿Tú ejemplo. qué te estás quejando? ¿De los temas No, que no, que tú te estoy defendiendo de que tú dices que yo saco los temas. Yo te estoy diciendo de que tú parece que sigues en el Joaquín pleno. sigue militante. No, Eso hombre, es así. yo No, soy un pero eso es ciudadano malo, de eso es Jerez, malo. yo soy un ciudadano de Jerez y me preocupo de las Que la- cosas que se aprueban. Sí, pero que aquí yo quiero que echemos un rato guay. Pues está claro, si yo no, Hombre, no está claro pretendo. que si fuera una tertulia política tendrías que traer a uno del PSOE, a uno del PP, Que a estén uno de activos. Izquierda Yo Unida. estoy- pero yo no, Eso yo no es así, estoy en eso es activo, de esta ¿eh? manera. Yo no estoy en activo. Por eso que digo que si Pero yo no quisiera- puedo opinar de la taza de basura. Sí, tú puedes opinar de lo que tú quieras. Opinamos lo que ¿Y quieras. tú no? Yo todo. Que todo, después es hablar que de quiero ella, saber. pues espérate, que ya nos despedimos para la televisión y seguimos en la radio. Seguimos Eso, en la aquí radio. vamos a seguir dando caña. La semana que viene, Aurelia, no faltes. Hasta la semana que viene. Claro, claro. Es que a Joaquín hay que pararlo. A ver, Joaquín, que tú seguías en la radio. No, hombre, que lo que me refiero es decir que ahora, durante este año, se ha subido la basura, el agua, creo que era un 20 y tanto, un 30%.